4:03 de la tarde y estamos aquí enlazados en este Facebook Live de Pro Bogotá. Nosotros desde Pro Bogotá siguiendo muy de cerca la crisis del coronavirus, también hablando con nuestros empresarios, pero también hablando con expertos para ver cómo sumamos y cómo podemos contribuir a estas decisiones que están tomando tanto la administración distrital en Bogotá, pero también la presidencia de la República. Y hoy en este Facebook Live nos vamos a conectar con dos personas muy importantes, con dos expertos que realmente pues me voy a quedar corta en las palabras de presentación. El primero de ellos es el doctor Moisés Wasserman. Muchos de ellos lo conocen porque es un gran opinador en Twitter, pero también porque es rector de la Universidad Nacional. Él es un bioquímico, una persona muy conocida también pues en los medios de comunicación, en redes sociales, pero como les decía anteriormente, muy conocida por sus opiniones certeras, tanto en política, pero también como en materia económica. Y pues ahora con esto del coronavirus lo hemos visto también muy activo, entonces lo tenemos a él, pero también tenemos a un experto en materia de salud, al doctor José Fernando Cardona. Doctor José Fernando Cardona fue secretario de salud en 2 oportunidades. Hoy es el presidente de la nueva EPS. Si no estoy mal, doctor José Fernando Cardona, usted fue secretario de salud tanto en la administración del doctor Enrique Peñalosa como en la administración Mocus. Y de pronto usted no se acuerda de mí, pero yo tuve la oportunidad de entrevistarlo algunas veces cuando trabajé para el noticiero CMI. Entonces, pues, de verdad que me alegra tenerlos a ustedes acá con nosotros. Y más adelante vamos a tener también a nuestro presidente de Pro Bogotá, Juan Carlos Pinzón, pero sin darle más preámbulos a esto, iniciemos con la discusión. Muy buenas tardes a ustedes dos. Pues yo le pediría al doctor José Fernando Cardona que nos ayude primero a entender estas medidas que el gobierno nacional ha venido tomando. Las tengo aquí escritas, pero quisiera que usted nos ayudara a entender sobre todo las medidas en materia de salud, sirven, no sirven, qué debemos hacer y cómo debemos continuar contribuyendo para pasar esta crisis viviendo no solo en Colombia, sino también en el mundo. Sí, buenas tardes. Pues cuando a uno le dicen si se están tomando las medidas y si sirven o no sirven, claramente se están tomando las medidas que en el mundo se han venido desarrollando. O sea, en armonía con lo que ha planteado la Organización Mundial de la Salud y las diferentes instituciones que están haciendo el seguimiento y orientando las actuaciones, yo creo que se han tomado y se han venido tomando las medidas que corresponden. Obviamente, aquí hay un tema que es supremamente importante y tiene que ver con las actuaciones de los ciudadanos y de todos y cada uno de las personas que estamos en el país, porque la diseminación y la forma en que el virus se transmite, pues tiene unas implicaciones importantes. Entonces, hay todo un trabajo que de alguna manera se tiene que estar desarrollando. El primero tiene que ser el de vigilancia. En ese sentido, el Instituto Nacional de Salud y el Gobierno Nacional han venido desarrollando todas las actuaciones de vigilancia, generando las capacidades en las diferentes instituciones, las capacidades tanto del instituto para el diagnóstico, para la realización de las pruebas, como en el seguimiento a nivel territorial en lo epidemiológico. Lo que sí uno ve es que hay una variabilidad en el desarrollo y las capacidades desarrolladas en cada entidad territorial. Bogotá va muy avanzado, muy bien, pero hay otras entidades territoriales como el Cauca que son más limitadas y más complejas en el desarrollo que se tiene. Entonces, digamos, el país, como siempre, es un país diverso y tenemos un reto muy importante allí, pero en general la ruta es una ruta que busca que la epidemia no desborde los servicios de salud y no terminemos con situaciones tan complejas como las que se están viviendo en Italia o en España. Doctor Cardona, para darle la palabra al doctor Wasserman, y usted dice es como no colapsar nuestros sistemas de salud, pero pues también contribuir. Por ejemplo, usted, doctor Wasserman, ha estado súper activo en esta crisis, sobre todo en redes sociales, y hay algunas de estas medidas que se han venido tomando que usted lo ha hablado incluso anteriormente cuando estábamos previos a esta discusión, que dice, por más de que no nos gusten, hay que tomarlas y hay que acatarlas. Por ejemplo, la medida de los mayores de 70, usted decía, yo ahí estoy afectado, pero ¿qué me toca? Pues acatarla porque finalmente es una medida que de pronto pues es importante, obviamente
podría tomar uno un poco discriminatorio o no, pero pues usted, ¿cuál sería como esa recomendación? No solo a nivel personal, sino también profesional, y pues cómo podemos contribuir todos a minimizar esta crisis, doctor Wasserman. Sí, muchas gracias. Pues no con ánimo de aumentar el currículo, pero sí quería señalar que yo fui director del Instituto Nacional de Salud y que tratar varios brotes y epidemias, aunque no pandemias en esa época que fui director. Entonces tengo también, y por eso creo que entiendo perfectamente las preocupaciones de las autoridades de salud. Lo que hablamos es algo que batuta son los epidemiólogos. Ellos son los que pueden simular el desarrollo de la epidemia. Ellos pueden ya bastante literatura reciente, incluso de un par de semanas, pero ya hay bastante literatura de qué medidas tiene acto y en qué medida y en qué forma esas medidas que se toman un impacto. A pesar de que hay un nivel de incertidumbre grande y en Colombia, porque hay algunos parámetros que hemos medido todavía y que son importantes para predecir el desarrollo de la epidemia. Y a pesar de que hay varias estrategias distintas, digamos, hay unos que prefieren contener la epidemia, otros que quieren tratar de exprimirla, cada una con sus costos. A pesar de que hay varias, lo que es muy importante es que nos ciñamos a una y que no vayamos cada uno desordenado haciendo lo que se le ocurre a cada autoridad regional, local o departamental que haga lo que se le ocurre. Tenemos que tener un plan coordinado y único, porque si no, aunque no sabemos muy bien cuál es la vía más exitosa, sí sabemos muy bien que el desorden es una vía que lleva seguro al fracaso. Entonces, el llamado sensato, creo, es a que la gente no se ponga a improvisar, no se ponga a pensar, a tener ocurrencias, sino que realmente obedezca a las autoridades de salud. A la cabeza de ellos están epidemiólogos que saben muy bien qué es lo que hacen y qué es lo que dicen. Algo muy importante, y es el tema de estar coordinados entre las autoridades. ¿Qué, digamos, por ejemplo, usted desde su experiencia, usted pues de verdad tiene una vasta experiencia con el tema de la academia, cómo la academia de pronto podría contribuir un poco en poder también conectar a las autoridades? Porque yo a veces también creo que pues como es una epidemia, una pandemia que nunca habíamos vivido pues en estas magnitudes, ¿cómo podríamos hacer de pronto nosotros para poderlos unir y que esas decisiones que ellos fueran tomando, pues las pudiéramos conectar como en tiempo real? No sé, o sea, de pronto como una propuesta que incluso la academia pudiera participar para poderlos conectar a todos y que pues no esté, digamos, por ejemplo, por un lado, unos haciendo unas discusiones, unas decisiones y otros, por otro lado, haciendo caso omiso o tomando otras medidas. Sí, yo pienso que tiene que haber una autoridad única y esa autoridad pues está en el Ministerio de Salud y en la Presidencia de la República y independientemente de nuestras opiniones políticas o lo que sea, ellos son los responsables constitucionalmente para manejar una cosa de estas y tienen que ser los que lo manejan. Ahora, ellos, espero, y estoy convencido que es así, muy sensatamente acuden a personas que conocen mucho el tema. Insisto nuevamente, los epidemiólogos son la fuente principal de información en este momento. Pero precisamente esta mañana hubo una reunión del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud y se discutió la participación de las universidades. Y hay muchísimas universidades que están muy interesadas en participar y que participarán en eso.
nuevamente coordinadas en el sistema de salud. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero tenemos escuelas de epidemiología excelentes, realmente notables. Tenemos doctorados en epidemiología en el país que seguramente contribuirán mucho en el seguimiento de lo que es la epidemia. Pero también tenemos físicos e ingenieros que ya varios grupos están tratando de construir algunos de esos respiradores de campaña que eventualmente van a ser necesarios en el futuro, ojalá que no, pero puede que sean necesarios en el futuro cuando la gente de mi generación se empiece a enfermar un poco más de lo que se está enfermando ahora. La capacidad de diagnóstico, a pesar de que el Instituto Nacional de Salud está haciendo una tarea muy buena, la capacidad de diagnóstico que tenemos, hay que reconocerlo, es limitada. En el momento en que tengamos 1.000 o 2.000 casos, esa capacidad se va a ver desbordada y hay excelentes laboratorios en las universidades que podrían asumir también esa labor, también en las universidades regionales. Yo pienso que el control y la información tiene que estar centralizado, pero la acción sí puede ser obviamente regional, tal vez debe ser regional para que sea más eficiente. En resumen, lo que le quiero decir es que las universidades han manifestado, muchas universidades ya se han comunicado con el Instituto Nacional de Salud, han manifestado su deseo de participar en el esfuerzo y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como le decía, incluso está tratando de coordinar eso y de asignar recursos, que yo espero que sean recursos adicionales a los normales. Muy importante esos recursos y me alegra que usted haya tocado ese punto precisamente en este momento cuando Juan Carlos Pinzón, nuestro presidente de ProBogotá, ha podido unirse a este Facebook Live. Juan Carlos, pues le doy la bienvenida. Ya habíamos avanzado un poco pues con las presentaciones de nosotros y estábamos avanzando un poco en esta discusión, pero precisamente en esos recursos usted acaba de terminar una reunión muy importante y quisiera de pronto que usted nos ayudara como a saber cómo hacemos para maximizar los recursos que tenemos y cómo ayudar nosotros en esta materia, pues no solo para beneficiar a los hospitales, pero también a esas personas que están necesitando que nosotros desde el sector privado, incluso ahorita lo hablábamos con el doctor Cardona, desde la nueva EPS, pues necesitamos que todos contribuyamos para que esta crisis pues no nos golpee tanto como nos podría golpear. Juan Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes a todos los que nos ven en el Facebook Live, a todos los ciudadanos que están interesados en oír pues estas opiniones. Quiero saludar de manera muy especial al doctor José Fernando Cardona, presidente de la nueva EPS, gran amigo de muchos años y gran experto en materia de salud y exsecretario de salud de la ciudad de Bogotá, entre muchas otras tareas. Y por supuesto saludar de manera muy especial y respetuosa al doctor Moisés Wasserman. Yo creo que uno de los intelectuales más importantes que tiene hoy el país, sin duda. Yo creo que uno de los mejores tuiteros, si me permiten hacer ese comentario, extraordinario y por supuesto una autoridad en los asuntos del pensamiento de la ciudad. Me da gusto compartir espacio con ustedes. A la pregunta de Olga, mire, yo creo que varias cosas. Lo primero, el sector privado tiene un rol muy importante que jugar en este momento y es ayudar a coordinar con el gobierno nacional, el gobierno distrital y los gobiernos locales en general, que todas las cadenas de abastecimiento se mantengan. Es decir, la cadena de abastecimiento de alimentos, de medicamentos, de productos de higiene del hogar y de todas las actividades que tengan que ver con la parte sanitaria, con todo lo que tiene que ver con insumos médicos, con toda la operatividad general que se requiere. El sector privado tiene un papel fundamental. Y para que eso funcione bien, pues el mismo sector privado se está teniendo que adaptar para que sus empleados y funcionarios puedan acatar las órdenes que ha dado la autoridad en términos de el distanciamiento social y permanecer en sus casas como un hecho conveniente. Entonces están adaptando su operación para que esto se pueda cumplir de la mejor manera y también se reduzca el riesgo para las personas. El otro gran tema que tiene que mirar hoy el sector privado es, por supuesto, cómo ayudar a movilizar recursos o decisiones
que mitiguen la situación de ciertos sectores económicos o que impulsen y ayuden a aquellos sectores como por ejemplo el sector médico, las clínicas, los hospitales, para que incluso amplíen sus capacidades. Y ahí hemos visto cómo en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Cali ya han comenzado iniciativas. Y a la pregunta de Olga, pues aquí en la ciudad de Bogotá venimos trabajando hace varios días y acabamos de terminar una reunión muy interesante con varios de los grandes expertos en asuntos médicos, así como el doctor Cardona, pues estaba el de salud Juan Pablo Uribe y los directores de las fundaciones Santa Fe y de la Fundación Cardioinfantil, ayudándonos a pensar cómo podría hacerse un apoyo ordenado de acuerdo a las capacidades que se requieren en materia de testeo, de pruebas que se aceleren y que se pueda identificar esto, así como de fortalecer las capacidades de emergencia y la infraestructura, eh, unidades de cuidado intensivo, entre otras cosas. Entonces, estos fueron temas muy importantes que se trataron. Y el último tema que me parece vital mirar es, y tal vez sigo algún comentario que le vi en algún momento al doctor Moisés, y es que el país no puede parar, todo lo contrario, es decir, tiene que seguir adelante y no podemos congelarnos en el tiempo. Nada sería más grave que, además de que nos llegue una pandemia, luego nos llegue una tasa de desempleo de 2 dígitos y por encima del 20%, porque eso afectaría el bolsillo de las familias, afectaría la posibilidad de la calidad de vida y empobrecería a la sociedad en general. Todos ya sabemos que va a haber un impacto. Ese está ahí, está con nosotros. Las circunstancias son globales, no son solamente ni de Colombia ni de Bogotá, pero es hora de sentar de las autoridades para tener el menor impacto posible y la mayor recuperación posible en el corto plazo. Ese me parece que es un resumen de algunos de los temas que son críticos desde la óptica del sector privado. Es cierto, es muy cierto que pues la idea es que tampoco se paralice el país en materia económica porque las consecuencias las vamos a ver más tarde, pero mire que muchas de las personas que incluso nos han enviado privadamente sus comentarios a Pro Bogotá, el tema de la salud los preocupa muchísimo y lo que pues hablaban de las personas mayores, de cómo esto podría afectarlos a ellos, estamos o no estamos preparados en nuestra red hospitalaria para poder recibir la cantidad de casos que de pronto se podría desbordar y le traslada al doctor José Fernando Cardona, usted como presidente de la nueva EPS, ¿qué recomendaría y cómo podría contribuir también el sector privado a amainar un poco esta crisis que se podría ver en las unidades hospitalarias, doctor José Fernando? Vean, aquí hay un tema que tiene que ver con la forma en que, en la medida en que se aumenta el número de personas con la enfermedad, se van a demandar servicios, especialmente servicios de soporte ventilatorio en unidades de cuidado intensivo. Y si la forma en que se desarrolla la epidemia eh, desborda los servicios, van a requerirse un número un número importante de unidades de cuidado intensivo o unidades de soporte ventilatorio. El trabajo tiene que ir por dos vías. Una tiene que ser, de las más importantes, tiene que ver con el hecho de cómo nos comportamos y cómo minimizamos el que haya un contagio y una curva que sea muy grande y que de un momento a otro demande unas camas hospitalarias que no tenemos en el país. Entonces hay que trabajar para lograr porque van a seguir existiendo los contagios, van a seguir existiendo las personas, pero que ese crecimiento de las personas que tienen la patología sea mucho menos intenso porque van a seguir ocurriendo. Si me preguntan, ¿tenemos el número de camas? De alguna manera depende de cómo se comporte la epidemia, porque si es muy rápida no van a haber camas para ese tipo de asuntos y nos toca generar entonces el otro componente y es desarrollar capacidades, como decía el doctor Juan Carlos, para aumentar la capacidad institucional en las necesidades de la respuesta que vamos a tener que dar en el país con las camas hospitalarias, específicamente con las camas de soporte ventilatorio, porque la enfermedad, cuando es el 80% de los casos son leves,
el 14% son moderados y el 5% son severos. Y esos severos van a demandar un soporte ventilatorio importante. Entonces, el trabajo cruza por hacer esfuerzos para aumentar la capacidad y prepararnos porque definitivamente vamos a tener unas necesidades importantes. Entonces, ¿cómo actuar? Se tiene que actuar primero como ciudadanos de manera responsable. Y cuando hablo de manera responsable, es cumpliendo con los mecanismos que permiten que no se transmita no solo este virus, sino no se transmitan las enfermedades infecciosas como esta, que tiene que ver con medidas que todos hemos escuchado, no voy a repetirlas, pero lo que tiene que ver con el lavado de manos, el distanciamiento y el cambio en el comportamiento cuando nos encontramos con nuestros amigos o con nuestros seres queridos, no besos, no saludos afectuosos sin que uno se vuelva un hosco y todo lo que tiene que ver con las medidas de protección. Y si por alguna razón tiene sintomatología respiratoria, ser totalmente responsable para con los demás, para con nuestra familia y evitar el contacto, usar las medidas de protección correspondientes. En ese sentido, los ciudadanos y todos tenemos que tener una actuación completamente responsable y es fundamental ese proceso de autorregulación, autocontrol adicional a las actuaciones que se van a tener para que no tengamos posibilidad y tengamos actuaciones de distanciamiento social. Y la otra tiene que ver ya con esas capacidades. Entonces nos va a tocar, y aquí el sector privado tendrá que ayudar a fortalecer y encontrar recursos para comprar más respiradores, para dotar ciertas unidades, para ampliar camas, si por alguna razón se requieren actuaciones extraordinarias, dotar ciertos espacios que antes no estaban dotados para clínicas y lograr dotarlos en las mejores condiciones posibles. Pero, digamos, hay todo un trabajo de sociedad que requiere una actuación inteligente, responsable y, como bien lo decía el doctor Wasserman, coordinada. Se requiere comando y control para las decisiones y una actuación inteligente, ordenada y clara respecto a quien la ejecuta, que tiene que ser en el territorio descentralizado. Bien importante esto que usted habla, doctor Cardona, y es una acción coordinada. Todas las autoridades y todos desde distintas ópticas políticas como trabajando del mismo lado. Y me voy a pasar por el doctor Wasserman. Mire que de las noticias que estoy viendo que en este momento tienen como mayor flujo en redes sociales y también en medios de comunicación. Entonces, pues la primera es, ya van 145 pacientes. La segunda es, Claudia López dijo que van 86 sanciones por no respetar el simulacro, pero mire que la más en este momento trinada y retrinada es Petro y Uribe, de acuerdo en pedir cuarentena ya en todo el país. Me voy a usted, doctor Wasserman. Mire, estamos hablando de dos figuras políticas que son de dos extremos y los dos están pidiendo la cuarentena en todo el país. Ponerlos de acuerdo a ellos es muy difícil. Usted, que es pues como un experto también con este tema de redes sociales, ¿usted creería que este tema de la cuarentena en todo el país sería muchísimo mejor que de pronto solamente hablar de algunos sectores que estuvieran en cuarentena y no todos, como en este caso, pues no estamos, digamos, diciendo que serían solo un sector de la población el que estaría en cuarentena, sino la cuarentena sería para todo el país y prolongada pues durante 2 meses. ¿Qué piensa usted, doctor Wasserman? Uno de los mensajes irrespetuosos que yo hice por el Twitter fue que me gustaría ver menos políticos en la televisión, en el radio y más epidemiólogos. Y yo pienso que ni Petro ni Uribe son los que tienen que decir qué es lo que hay que hacer. Ojalá que haya un equipo muy serio de epidemiología que diga que hay que hacer epidemiología y también con economistas. Es que cada una de estas medidas tiene un costo y el costo no es, como dicen muchos, bueno, es que es más importante la vida que la plata, por supuesto, pero es que hay cosas que simplemente
no tenemos los medios para hacerla y que luego tendrían un impacto inmenso. Esas medidas de 2 meses de cuarentena, pues si lo decide un equipo de epidemiología, yo haré caso muy juiciosamente. Yo ya estoy por mi edad en ese caso, Cuarentena. en cuarentena obligatoria, sí. Eh, pero, eh, pero eso hay que pesar. Esas medidas, digamos, a reducir muchísimo la epidemia y está bien. Necesariamente, en el momento en que se aflojan, generan un rebote, una nueva subida de la epidemia. Eso es muy obvio. Eso pasó en el 1918 y eso pasa en la mayoría de las epidemias parecidas a esto. Y ese es un riesgo pues que hay que entender también. Entonces muchas veces es más conveniente, insisto nuevamente, dependiendo del concepto de los epidemiólogos, muchas veces es más conveniente tener medidas restrictivas permanentes durante un tiempo que reduzcan el nivel de contagio y que no nos dejen sobrepasar a nuestra infraestructura hospitalaria. A veces son más convenientes que unas medidas tremendamente drásticas, pero que uno no puede mantener permanentemente, porque pues el país no podría estar paralizado 1 año y medio o algo si esta epidemia va a durar 1 año y medio. Yo estoy, Pues muy yo, importante. Siga, doctor Cardona, continúe. yo quisiera ya anotar un asunto que me parece muy importante y lo dijo el doctor Brassman. En momentos y situaciones como estas tan complejas, no son decisiones ni intuitivas ni el que más corazón le ponga. Es un tema que debe responder a una actuación ordenada, inteligente y basada en información y desde el conocimiento. Entonces, lo que yo le pedía más bien a los políticos o a personas que tienen tanta influencia es que acompañen las decisiones de quienes tienen el conocimiento y que ayuden a que sea quien tiene el conocimiento y le demos el poder a quien tiene el conocimiento para que nos orienten y nos permitan continuar con una ruta que se debe seguir. Si la ruta es por la vía draconiana y del encierro, y esa es la ruta, pero no por intuición, sino porque claramente es la ruta que debemos seguir, pues la aceptaremos, pero no es quien tenga más voz, quien tenga más eco, sino es sobre la base del conocimiento. Entonces, es muy importante que la sociedad entienda que este tipo de decisiones deben responder a un equipo que ha medido, ha cuantificado, ha valorado y ha posibilitado entender cuáles son los mejores beneficios para la sociedad. Entre esos beneficios, Juan Carlos, pues digamos, nosotros desde Pro Bogotá somos beneficiados porque, mire, podemos usar estas redes tecnológicas para pues podernos conectar y poderle como dar la opinión pues a nuestro público desde Pro Bogotá sobre el coronavirus y estas medidas que se han venido tomando. Pero digamos, por ejemplo, esas personas que están en el empleo informal y que de una u otra manera se ven afectadas, usted que también es economista, ¿cómo ve que esto va a ir escalando, pues digamos, hacia el futuro? Porque finalmente la economía de una u otra manera en Colombia se va a ver afectada y pues en estas recomendaciones y este comité de expertos que usted mismo está creando desde Pro Bogotá, pues como para darle recomendaciones tanto al gobierno nacional y distrital, ¿cómo vería usted que uno pudiera hacer más por estas personas que realmente no pueden actuar de una manera fácil? Es decir, bueno, yo me quedo en mi casa, pero no estoy recibiendo pues el sueldo que recibo todos los días. No, mire, eso que dice es muy importante, pero yo antes que nada quisiera manifestar que hay un consenso entre el punto de vista del doctor Wasserman, del doctor Cardona y el que yo tengo, y es que es muy importante en tiempos de crisis eh, tener realmente equipos competentes, equipos técnicos y equipos profesionales que no sean
sensibles a las oleadas de la política, para que puedan precisamente tomar y sobre todo recomendar las mejores acciones, aquellas que puedan ser impopulares o no, pero que estén respondiendo al conocimiento técnico y profesional. Por mi propia experiencia, la que viví en su tiempo como ministro de Defensa, esa es una de las características. Uno tiene un mando y control unificado y al mismo tiempo tiene unas personas expertas en distintas capacidades, en inteligencia, en operaciones, incluso en temas de sanidad. Y son ellos los que diseñan las decisiones que se terminan tomando a nivel del, si se quiere, alto mando o del máximo nivel de control y autoridad. En una crisis como esta, eso es bastante replicable. Tiene que haber unos equipos muy sólidos en materia de epidemiología, como ha descrito muy bien Moisés, o en materia ya de aplicación de las soluciones de salud pública, como bien conoce José Fernando, y de esa manera poder tomar las mejores decisiones. En esta era en la que estamos de las redes sociales, la dirigencia política es altísimamente sensible a que esté haciendo tendencia. Y entonces empieza a haber gente que incluso sin conocimiento técnico, pero porque ha visto, tiene oídas o tiene incluso intereses políticos propios, respetables, pero al final creando tendencias, y entonces muchas veces las autoridades tratando de tomar decisiones es en función de esas preocupaciones o de esas situaciones y no necesariamente tomando decisiones claras, ordenadas a la luz de estos temas. Por eso es que ya desde la óptica misma de ProBogotá, miren, yo insisto y recomiendo, hay que hacerle caso a las autoridades, hay que acompañar y acatar a las autoridades. Eso es conveniente, eso es bueno para todos. Son quienes son elegidos y tienen la función legal y constitucional de obrar y trabajar por el bien común. Pero sí es necesario reclamarles. Primero, coordinación. No es bien ni conviene que las autoridades locales se distancien de las autoridades nacionales o que empiece una competencia por ver quién, digamos, tiene la mejor idea. Es muy importante que se hablen, se articulen, tengan diferencias y se perdón, pero que a nosotros los ciudadanos nos den línea clara. Segundo, que haya coordinación, ya lo decías, con el sector privado y los empresarios, porque es que desde el pequeño tendero, que tiene que básicamente producir para vivir y que además le presta un servicio, por ejemplo, de venta de abarrotes o de panadería a un barrio, cualquier lugar de la sabana de Bogotá, pues esas personas son vitales, darles unas indicaciones, coordinar con ellas para que su operación pueda seguir, la economía camine y la ciudad y la ciudadanía mantengan un abastecimiento de los servicios que se requieren. Y lo propio pues con los grandes temas económicos, los supermercados, las grandes superficies en general, los distintos negocios que de una u otra manera emplean a millones de personas y que necesitamos que esas personas puedan hacer teletrabajo, puedan encontrar maneras de actuar de modo que se minimice el riesgo sanitario y que cumplamos con las normas, pero que no se nos vaya a parar la economía, porque muy grave sería a la vuelta de unos meses, pues simplemente que el virus deje una cantidad de personas afectadas, pero también una situación económica muy compleja y una situación política todavía más polarizada. Eso no nos puede pasar. Necesitamos que esta situación nos traiga más unión, más soluciones, mejor coordinación y un análisis de cómo en la tormenta y la dificultad hacer de esto una oportunidad. Pues es muy bien dicho, hacer de esto una oportunidad y decirle a la gente que pues más que nosotros generar soluciones o generar más preocupaciones para ustedes, lo que queremos es que estén acá conectados con nosotros y que estén escuchando a las personas pues que saben de los temas. Mire que ahorita que estoy mirando aquí en nuestras redes en Facebook, habla, por ejemplo, Oscar Alberto Rojas, dice, ¿por qué no cerramos como Rusia los aeropuertos? ¿Por qué dejar llegar el virus? No entiendo. Expertos en virus, ciencia y tecnología, no los hay. Palabras más o menos, infraestructura tampoco. Edgar Danilo Carvajal se muestra preocupado. Dice, abrir hospitales que están cerrados como las clínicas Saludcop y en Cali sería una solución. Saludcop ya es urgente, preste este servicio. Y yo les traslado a ustedes, nuestros invitados, estas preocupaciones es, ya en su vida personal y en su vida laboral, a ustedes ¿qué es lo que más les preocupa de esta crisis y cómo nosotros le podríamos dar tranquilidad a estas personas que pues de alguna manera
ven que no tenemos las suficientes camas, no tenemos los suficientes servicios hospitalarios. ¿Y qué pasaría con nosotros si nos llegamos a enfermar? Doctor José Fernando Cardona, usted que es el experto en salud, ¿qué decirle a toda esta gente y a usted, pues como experto en todo el área de salud, qué le preocupa y también en el tema personal, cómo está viendo pues esta crisis? A mí lo que me preocupa es que no nos comportemos con la solidaridad ni con la responsabilidad que debemos comportarnos. Cuando a alguien que viene del exterior, con un cuadro respiratorio, sale a la calle y no cumple con la responsabilidad que debe cumplir de aislarse durante un tiempo y sale y tiene contacto social, no está siendo responsable y por más que hayan camas, por más que tengamos el mejor sistema de salud, los españoles tenían todas las camas, tenían todo, pero salieron, no tuvieron en cuenta que el Día de la Mujer había necesidad de suspender esa manifestación, permitieron eso y arrancaron parte de muchas cosas, arrancaron también con eso. Entonces, digamos, aquí hay un tema de responsabilidad y autorregulación y el trabajo de entender que nuestro comportamiento como ciudadanos y con nosotros, con la familia, es fundamental en este proceso. Entonces, me preocupa que la sociedad y nosotros, todos no actuemos de manera coherente, solidaria, respecto a los comportamientos que todos los días hemos manifestado y nos han dicho que debemos hacer. Primero. Segundo, me preocupa que si no se da eso, tengamos una demanda muy importante que no vamos a poder responder con la oferta de servicios de salud que tenemos. Y en ese sentido, pues tendremos los mejores profesionales, las mejores condiciones, pero no tendríamos las capacidades. Pero por eso hay que trabajar para que esa expansión se dé de una forma mucho menos fuerte, como en algunas simulaciones se tienen. Y en ese sentido, entonces, digamos, esa preocupación la trasladaría a la primera y es cómo nos comportamos. Mi preocupación más importante es cómo nos comportamos. Y la segunda es cómo logramos que el país actúe de manera ordenada y articulada entre las autoridades nacionales y las autoridades locales. Y que se haga un despliegue claro en las diferentes entidades territoriales. Le traslado esa misma pregunta al doctor Wasserman. Doctor, ¿cuál es su mayor preocupación en estos momentos y cuál sería esa recomendación para esas personas que están en la casa y que pues finalmente pues todos este fin de semana nos toca quedarnos quieticos y cómo hacer para avanzar pues en esta crisis, doctor Wasserman? Pues mis recomendaciones serían sumadas a las de José Fernando, ¿no? Porque me parece muy adecuado todo lo que dijo. Yo sumaría un par de preocupaciones. La primera la resumiría en la palabra confianza. Nosotros somos una sociedad tremendamente desconfiada de nosotros mismos, de nuestras autoridades, de los otros. Mejor dicho, es la desconfianza casi que es el factor predominante, y yo creo que en este momento eso nos hace mucho daño. Creo que hay que asumir que la gente que está promoviendo toda la solución del problema es gente bien informada y bien intencionada, y hay que tener confianza. Y como derivado de la confianza, me preocupa la indisciplina. Yo creo que también tenemos una tendencia muy fuerte a que conmigo las reglas no pegan, y eso no puede suceder en este momento. Eso es gravísimo en este momento. Hay que tener un cierto nivel de disciplina, aunque nos cueste enormemente en el alma ser disciplinados, pero toca, en este momento toca. Y finalmente la otra preocupación, que ya lo había mencionado anteriormente, son las ocurrencias.
es que todos tenemos ocurrencias, pero las ocurrencias, la característica principal de las ocurrencias es que no ve todos los aspectos involucrados, ¿no? Y entonces hemos visto autoridades locales que hacen cosas chifladas, que traen, eh, yo no sé, importan un remedio interferón de Cuba que sabemos todos perfectamente que tiene exactamente el mismo efecto que la changua, y, pero que decidieron que eso era la solución, y eso puede ser tremendamente contraproducente. Eso distrae, eso contradice a las actividades que sí son conducentes, y lo que hace realmente es hacer mucho daño. Entonces, en una palabra, no a las ocurrencias. Las ocurrencias en este momento no son una buena idea. Pues mire, aquí estaba haciendo yo como el resumen de recomendaciones que nos dan usted, doctor José Fernando Cardona. Dice, pues estar pendientes de cómo nos comportamos, confianza en las autoridades, disciplina, aunque nos cueste, y no a las ocurrencias. Juan Carlos, ¿qué otra recomendación usted añadiría a esto? Porque mire que son muy puntuales y son específicamente para ayudar a las autoridades, porque primero, ¿en quién tenemos que confiar? Pues en esas autoridades que están tratando de hacer todo lo posible para disminuir el riesgo tanto de adultos mayores como de nosotros, etcétera, etcétera. ¿Usted qué le agregaría a esto? Hace unos días yo comentaba en la misma línea que plantea Moisés, que hay muchos buenos analistas que están permanentemente en las redes sociales, dando opiniones, etcétera. Hay una cantidad de grupos en este momento de gente que da ideas, y yo creo que eso es muy valioso, y eso la sociedad lo necesita, y en buena hora hay hoy tanta gente bien informada y tanto acceso a la información. Pero una cosa es que la gente emita recomendaciones, opiniones, pero a la hora de actuar, yo creo que solo hay un camino, y es hacer caso estricto a las autoridades. Es hacerle caso y acatar lo que las autoridades han dicho. Y yo comparto claramente el tema de la disciplina y la confianza en las autoridades, entendiendo por supuesto que es muy importante, lo dije antes, coordinación de las mismas autoridades, acceso a las autoridades, a los principales expertos, y coordinación con lo que yo llamaría las fuerzas vivas de las ciudades y de las regiones, donde hay gente de las asociaciones de ciudadanos de distinta índole, que de una u otra manera prestan una función social y sirven para acatar muchas de las decisiones que tienen que tomar las autoridades. Esa es una recomendación más bien a las autoridades, de hacer uso de toda la red ciudadana que existe en un país como Colombia para sacar lo mejor de la sociedad y al mismo tiempo poner a la sociedad a funcionar de manera efectiva. Me generó mucho entusiasmo el comentario del doctor Wasserman en relación cuando la gente empieza a mandar cosas de que tal medicamento, que tal solución es la solución, y entonces la gente termina distraída, moviéndose hacia unos temas y no concentrada realmente en, digamos, seguir la línea de los verdaderos expertos, de la gente ha estudiado para estos temas, y que si bien es cierto, esta situación que está viviendo no solo Colombia, sino el mundo entero, pues no tenía una previsión, no tenía una respuesta, es prácticamente inédita en términos de la humanidad, por lo menos en tiempos modernos. Hay que decir que hay muchas experiencias de cómo se han manejado estas distintas emergencias en distintos momentos de manera efectiva. Y de la mejor manera es quienes hacen la mayor apuesta por la coordinación, por el conocimiento y por el experticio técnico a la hora de tomar decisiones. Entonces, como ciudadanos, informémonos, comentemos, participemos, integrémonos a la conversación, demos ideas. Pero dos cosas: uno, no nos dediquemos a dar palo, ese es un consejo, y dos, acatemos. Acatemos y demos las recomendaciones por los canales que corresponde para que nos vaya bien a todos, porque esto es un problema de todos, y todos tenemos que poder salir adelante, buena fe.
Mire, aquí hay una pregunta de Mauricio Vargas, dice, ¿conocemos si estamos tranquilos con las medidas adoptadas para el virus al interior de las fuerzas militares y policía? Se la remito a usted, Juan Carlos, porque pues usted ha sido como un experto en todos estos temas de defensa, pero también porque estoy notando como una preocupación en la gente. Finalmente, pues tenemos estos líderes de la medicina, pues que esperemos que estén bien y que no se contagien, porque finalmente ellos son los que nos van a ayudar, pero también estas personas de las Fuerzas Armadas y de Policía que están vigilantes en las calles, se está ejerciendo algún control. No sé, digamos, si usted tenga algún conocimiento de esto para dar respuesta a Mauricio Vargas Berganut, que está aquí conectado. Mauricio, además, ahí reconozco el nombre porque fue un gran funcionario del sector defensa y de planeación nacional y es un gran conocedor de los temas. Luego seguramente tiene hasta muy buena respuesta. Yo diría dos cosas. Uno, José Fernando en algún momento conoció el sistema de sanidad de las Fuerzas Armadas como nadie porque lo asesoró en tiempo que fuimos colegas allá siendo yo viceministro y él un asesor de verdad muy importante. Yo frente a esto diría lo siguiente. Una de las recomendaciones que daban ahora, por ejemplo, el exministro de Salud Juan Pablo Uribe, un buen amigo de varios aquí, era precisamente que de las tareas que hay que hacer es cuidar a las personas que tienen la responsabilidad de estar en la primera línea. Y eso funciona con cierta lógica, igual que en las guerras. Esta vez los de la primera línea no son los soldados y los policías, sino son los médicos, las enfermeras y todos los prestadores de salud. Pero por supuesto también todo el aparato logístico de gobierno y de redes de abastecimiento del país, pues es la primera línea porque son los que van a tener que, así estemos 48 millones de colombianos guardados, cerca de 2 millones van a tener que estar en la calle ejerciendo distintas funciones para que las cosas funcionen y de alguna manera incluso se pueda mantener la operación de todas las cosas que son vitales en la sociedad. El autocuidado que hay que tener de parte de ellos, pero al mismo tiempo políticas específicas para protegerlos, para estarle haciendo pruebas de manera prioritaria y al mismo tiempo pudiendo aislarlos a tiempo para que no sean transmisores, son algunas de las cosas que nos decían ahora estos expertos. En el caso de las Fuerzas Armadas, la sanidad históricamente pues tiene una capacidad de respuesta operacional que de alguna manera puede hacer cosas que otras organizaciones no pueden. El hospital militar es muy importante en esto, el hospital central de la policía, el hospital naval, la clínica que tiene hoy conjunta la policía y la armada, de alguna manera tienen capacidad de dar respuestas muy rápidas, pero sin duda allí están en el mismo reto en materia de las personas, porque estos virus no hacen diferencia entre unos y otros, en seguir las recomendaciones muy estrictas y quizá unas tareas adicionales de autocuidado e incluso de equipamiento en materia de guantes, máscaras, ciertas dotaciones para que las personas puedan minimizar el impacto que puede tener esto. Esto más que sea mi posición, realmente lo he recogido de la conversación con algunos expertos en materia de salud pública que nos hacían notar estos retos como estratégicos. Mire, ya son las 4:51 de la tarde y antes de despedir a nuestros invitados, yo quisiera que ustedes dos, doctor Wasserman, doctor Cardona, nos ayudaran y nos dieran una recomendación específica a nosotros en Pro Bogotá. Ustedes que conocen, pues, no sé, el trabajo también de esta fundación, pero también que conocen a Bogotá y que conocen al país, ¿cuál cree que debería ser ese trabajo que nosotros como organización deberíamos estar haciendo y debemos seguir haciendo para ayudar a minimizar esta crisis? Y se los pregunto porque muchas veces nosotros creemos que simplemente dando recomendaciones, trayéndolos a ustedes a hacer este tipo de tareas, pues podemos contribuir. Pero yo sé que ustedes nos pueden ayudar a nosotros también como a ver ese camino, porque realmente una de las funciones que tenemos en Pro Bogotá y lo que queremos es contribuir y ayudar tanto a los mandatarios locales como a la administración nacional, a que podamos pues nosotros todos poner nuestro granito de arena y no dejar que nuestro país pues acabe mal. Doctor Wasserman, le traslado esa pregunta y de verdad muchas gracias a usted por haber estado acá con nosotros. Juan Carlos, iba a decir algo algo un segundito antes de dar la palabra al doctor Baza. Con toda humildad lo digo y aquí frente al público que nos está viendo hoy, de verdad pedir consejo a ustedes dos sobre qué recomiendan
de acciones que consideran serían útiles del sector privado en este momento, de cómo podríamos nosotros articular el sector privado para que se coordine con el sector público y en resumen, pues que le sirva a la sociedad en este momento y que nos convenga a todos. Muy presto y muy abierto a sus apreciaciones. Sí, pues realmente mis recomendaciones son bastante generales y creo que se mencionaron acá. Por un lado, creo que el papel de difusor de información y de educadores es muy importante y Pro Bogotá podría asumir realmente tareas importantes en eso. Yo creo que hay que insistir en la gente, hay que educarla, para lograr esa confianza que mencionábamos antes, hay que informar con claridad y con transparencia y con verdad y creo que esa es una tarea muy interesante. Y la otra tarea obviamente es coordinar el esfuerzo del sector privado con el sector estatal. Y creo que el sector privado eh, tiene aquí un papel muy importante. Juan Carlos mencionó anteriormente, es algo que no podemos dejar de ver, es decir, hay personas que viven de lo que hacen todo el día, de su trabajo del día. Cuando se está hablando de periodos prolongados de cuarentena, estamos hablando de personas que no van a tener el ingreso diario que necesitan para vivir. Y yo creo que en ese sentido el sector privado debería realmente organizarse y ir desde la posibilidad de promover ciertos subsidios, que el sector financiero promueva muchas facilidades para las pequeñas industrias de dos o tres personas. Eh, creo que es un problema que hay que abordar paralelamente al problema médico, porque se está hablando realmente de periodos muy prolongados de parálisis económica que para algunos pues es simplemente una mala época, pero para otros, es decir, uno no puede dejar de comer 40 días, de tal forma que y va a haber un golpe tremendo en el nivel de desocupación. Me parece que ahí el sector privado tiene que reunirse y creo que Pro Bogotá es un buen lugar para convocarlos. Pues Sí, muchas muy bien, gracias doctor y Wasserman. aquí donde me ve estoy tomando nota, juicioso de cada cosa que Yo usted ha también, dicho vea. y concurro con esos puntos, indudablemente. Mire, Eh, aquí le estoy ayudando, Juan Carlos, aquí sacando como los apuntes de todas estas recomendaciones y de todos los comentarios de ellos. Y aquí seguimos con el doctor Cardona para anotar estas recomendaciones y también pues para que sigamos conectados acá, no solo con nuestra audiencia, sino con la ciudad y con el país. un primer tema como tiene que ver con lograr acompañar eh, los esfuerzos para mejorar las capacidades ante un eventual desbordamiento de la capacidad hospitalaria del país. Entenderlo, identificar esos elementos y ayudar a que lleguen a que las actuaciones se den en el momento que es y en las condiciones que es, porque a veces voy a poner, necesitamos prepararnos y la evolución nos muestra que tenemos que tener unos respiradores adicionales. No hacemos nada con los respiradores dentro de un año si no logramos que el sector privado ayude, si es que eso es parte de la ruta, ayude a que se dé en el momento que es, cuando es, lo que es y para quién es. Entonces, estar acompañando ese tipo de situaciones y obviamente si hay recursos, pues mejor, pero digamos, son unos temas que en términos de capacidades es muy importante adicional a todo el trabajo que tiene que ver con la necesidad de hacer caja de resonancia para el autocontrol, la responsabilidad y la garantía de que estamos
actuando de manera responsable y no de manera irresponsable. Y el segundo componente tiene que ver con el componente de la mirada de lo económico, ayudando a entender cuáles son las mejores actuaciones que posibiliten recuperar iniciar y generar unas capacidades para que el golpe sea menos fuerte, y dos, para que los más vulnerables, como decía el doctor Wasserman, no se caigan. Entonces, es densificar. Yo me lo imagino como esas redes que densifican cuando se está cayendo alguien. Entonces, primero está la familia, y la familia no tiene, entonces después está el barrio, y entonces que nos ayude a densificar para que quienes son más vulnerables no caigan y no terminen en una situación compleja como las que decía el doctor Wasserman. Es densificar las redes de respuesta, de respuesta, o las redes que le permiten generar ingresos a la gente. De alguna forma es no dejar que los vulnerables se nos desprendan, porque hay una caída que va vía lo sanitario, pero hay otra caída que va vía lo económico, y las dos miradas son muy importantes. Pues Juan Carlos, Pues, mire, muchas gracias. 57 minutos que completamos, son 57 minutos, 4:59, iniciamos 4 jornaditas. Gustaría que usted cerrara pues aquí con un comentario para nuestros dos invitados. Antes, agradecerles mucho de verdad por su tiempo, por estar con nosotros, por estar desde sus casas dedicándonos un ratico aquí a Pro Bogotá y a nuestra audiencia. Y pues Juan Carlos, también muy agradecida con usted que pudo finalmente poderse conectar con nosotros para poder llevar a cabo esta serie de Facebook Live que estamos haciendo durante esta crisis. Miren, lo primero, como ciudadano común y corriente y en nombre de Pro Bogotá, me siento súper honrado de haber participado en un panel como el profesor e intelectual Moisés Wasserman, alguien que no tengo el gusto de conocer muy personalmente, pero en cambio lo respeto mucho y sigo sus columnas, sigo sus puntos de vista, porque me parecen realmente acertados y contribuyentes al bien común de Colombia en general. Y a José Fernando Cardona, amigo de muchos años y en mi opinión uno de los grandes expertos en materia de salud en Colombia y hoy presidente de la nueva EPS, pues que nos delinea a nosotros y a toda la audiencia que está en este Facebook Live, pues es una magnífica oportunidad. Yo resumiría diciendo que estamos en un momento crítico, hay que decir las cosas por su nombre, en la sociedad global, en nuestro país, en nuestra ciudad. Eso no se puede subestimar. Lo que estamos viviendo no era un tema común, de que llegara un virus, se convirtiera en una pandemia y de alguna manera amenazara la salud de humanos, especialmente los adultos mayores o aquellas personas que tienen ciertas inmunodeficiencias, y en general pues a toda la sociedad, y que de esa manera no solo apareciera, sino que de un momento a otro implicara y reducir económica. Y hemos visto una caída de la actividad económica en el mundo desde hace 2 meses, cuando empezó a caer la demanda de los países asiáticos, que son el gran motor de la economía global. Eso luego entonces trajo una sobreoferta de petróleo. Esa sobreoferta de petróleo luego trajo una caída brutal en los precios del petróleo, y muy rápido esto se transmitió entonces ya sobre las economías que de alguna manera, como la colombiana, también recibe parte de su financiamiento de esa fuente del petróleo y gas. Pero como si fuera poco, entonces luego empieza en Europa y en Estados Unidos un proceso de descenso de la demanda, porque los ciudadanos también ante esta situación son invitados a confinarse en sus hogares, cae el consumo global, cae la demanda en general, y eso ahora es lo que está pasando también en nuestras ciudades y en nuestra vida. Vamos a tener que confinarnos, nos venimos ya guardando en nuestros hogares, pero lo que está pasando es que eso ha reducido el consumo, la demanda, si se quiere, de muchos bienes y de muchos servicios, así como un incremento a veces casi desmedido y medio loco, por decirlo de alguna manera, de gente que sale desesperada a comprar más stock de bienes del que realmente necesita. Pero en resumen, pues creando un efecto económico muy grave. Creo que han sido claros nuestros invitados. Hay que hacer caso a las recomendaciones que nos están dando las autoridades y los expertos en materia sanitaria. Hay que cuidarse,
hay que autocuidarse y hay que cuidar a la sociedad como un todo, y este tema del distanciamiento social resultó ser la herramienta más efectiva del momento. Menos mal tenemos tecnología como esta para seguir trabajando, para seguirnos viendo, para seguir conversando en la sociedad y de alguna manera para que la economía funcione. Hay que hacer uso de todas las herramientas de la cuarta revolución industrial. Pero por el otro lado, también tenemos en estos días que en todas las actividades económicas, las informales, las formales, las de gobierno, las privadas, las de distinta índole, pensar cómo vamos a adaptarnos a esta situación que puede durar mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo pueden ser varios meses. Yo no quiero ser apocalíptico, soy un tipo optimista y espero que esto pase lo más pronto posible, pero hay que ser realistas en que también hay unos cambios de la situación que nos llevan a reimaginarnos, a reinventarnos nuevas maneras de actuar en nuestras actividades económicas, y que esto de alguna manera también ayude a crear nuevas oportunidades en materia económica y a que de todas maneras no perdamos empleos, no perdamos tantos ingresos y podamos adaptarnos de la mejor manera. Finalmente, también creo que nos han dado lecciones muy claras nuestros invitados de qué debe hacer el sector privado. Y anoté aquí algunas. Debe ser un buen educador, debe ser un buen transmisor de información para sus empleados, pero para las familias en general, dando mucha transparencia, decía el profesor Wasserman. Pero también el sector privado, ponerse a planificar cómo minimizar el impacto económico, tanto de las familias más vulnerables, de los pequeños negocios, como incluso de las grandes actividades. ¿Por qué no decirlo? Por ejemplo, este tema de las aerolíneas y hoteles que está tan golpeado y que va a necesitar alivios y esfuerzos que con el sector privado, con el gobierno nacional, el gobierno distrital y los gobiernos en general, pues pueden tener un impacto positivo. Y finalmente, bien se ha dicho, rápidamente, y en eso también estamos trabajando a ver cómo lograr la capacidad de nuestra ciudad, de nuestra región capital y en consecuencia del país para atender más personas en mecanismos de emergencia, para tener más unidades de cuidado intensivo. Por supuesto, los recursos son limitados en el planeta entendiendo este tipo de cosas. Luego estamos en la misma fila, pero es necesario tener algunas acciones concretas que realmente le den esta capacidad y que le quede a nuestra sociedad en medio de esta emergencia, pues esta capacidad para atender esta situación. Pues yo me emociono y me empiezo a hablar y empiezo a dar más puntos de vista, pero sin duda es tratando de recoger lo que nuestros expertos, profesor Wasserman y doctor Cardona, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes, confianza y disciplina aunque nos cueste. Esas son como las recomendaciones de nuestros invitados. Y antes de que ustedes se desconecten, les dejo aquí algunos comentarios. La gente también invita a orar, a creer en Dios en estas circunstancias. Muchas gracias a Nixon García por su comentario, a Rosa Elvira, a Carlos Eduardo Pineda que nos manda bendiciones y les manda también bendiciones a nuestros panelistas. También Mauricio nos dice que muy buen panel. Doris aquí nos da nuevas ideas de paneles y es como ayudarle a la gente para planificar sus finanzas, porque pues definitivamente muchas personas tienen contratos de prestación de servicios, qué hacer con ellos. Entonces pues a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Son las 5 de la tarde y 6 minutos. Les estaremos informando sobre nuestros nuevos Facebook Live. Estén conectados si quieren revivir, obviamente a los que llegaron tarde y pues a los que quieran volver a revivir esa conversación. Estamos en nuestro Facebook Live, que es @ProBogotáRegión. También vamos a estar montando esto en nuestro canal de Twitter y más tarde también en nuestro canal de YouTube. Pues les agradezco por haber estado con nosotros. Sigan conectados y de verdad, muchas bendiciones para todos y muchas gracias a todos nuestros panelistas. A ustedes que estén muy bien. Olga Costa les habló y nos vemos más adelante. Hasta luego.